Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes quienes ven a través de esta entrevista. Y el día de hoy me encuentro con el licenciado Eugenio Navarro Pérez. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues ¿Fresco? bien, la verdad es que andamos haciendo campaña y muy contentos, ¿no? De estar conectando con la gente, preguntándole sus inquietudes y pues presentando nuestras propuestas. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo cómo cada vez más personas se empiezan a interesar en este proceso. Y bueno, les comparto que el día de hoy pues me encuentro con el licenciado Eugenio Navarro Pérez, planilla rosa número 18, Así es. para magistrado en materia de trabajo. Y bueno, para también resaltar y no poder pasarme esta parte, quiero agradecer el espacio a Cerna y Abogados Despacho por consolidar esta participación y poder estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Eugenio, por estar en este espacio. En realidad, pues gracias a ustedes, gracias al auditorio, porque pues la labor que están haciendo de estar entrevistando a los distintos candidatos, de hacernos llegar a más personas, pues es muy importante, porque al Claro. final de cuentas nosotros vamos a pie, vamos recorriendo distintos barrios o distintas colonias, presentándonos con la ciudadanía, y este tipo de espacios nos hacen llegar a un mayor número de personas que ahora se pueden escuchar nuestras propuestas. Yo creo que ha sido una experiencia muy amena, muy divertida. ¿Cómo me puedes expresar esto? Ha sido una experiencia compleja, nos sacó de nuestro estado de confort, uno acostumbrado a estar en su oficina, ¿no? Si bien presentando ahí muchas horas de trabajo, pero bueno, sentado en tu oficina, leyendo tus Claro. expedientes, buscando criterios para resolver los casos que se ponen a tu consideración, buscando los distintos acuerdos internacionales que nos pueden servir para dar un resultado, y ahora nos toca salir a las calles. Ahora nos toca empatizar con la ciudadanía, decirle, hola, soy Eugenio Navarro Pérez, quiero ser magistrado en materia de trabajo y conóceme y por favor acude a votar el 1 de junio porque tu participación es muy importante en este proceso. Claro, por supuesto. Yo creo que sobre todo escuchar, ¿no? Así es. Sobre todo escuchar a la gente, al pueblo. Ahora bien, me imagino que a través de comentarles, ¿en qué materia? Laboral. Sí. Por supuesto que hay muchas incidencias y espacios de oportunidad en las que tú, Eugenio, posteriormente vas a poder atender, ¿no? Así es. Pues curiosamente yo me he especializado en la materia de trabajo desde hace, vamos a decir, unos 12 años. Soy un servidor público del Poder Judicial de la Federación desde 2011, pero empecé en juzgado de distrito, en donde no se veían muchos asuntos laborales, sino nada más aquellos que la Junta de Conciliación y Arbitraje todavía no me dicta mi laudo. Claro. Y esos, pues nada más era, ok, ya pasaron los días suficientes para que lo dictes, díctalo, ¿no? De eso se trataban esos amparos. Y después me fui yendo a los órganos especializados en materia de trabajo, ¿no? Estuve en tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, que después se transformó en un tribunal colegiado en materia de trabajo exclusivamente. Okey. Ahí estuve aproximadamente 7, 8 años y después vino la reforma laboral, ¿no? Esa reforma Claro. en la que cambió de depositar la justicia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje, esos órganos que dependían del Poder Ejecutivo, y los trasladó a los poderes judiciales, tanto del Estado como federales. En estos órganos, donde ahora se imparte la justicia laboral, hubo concursos abiertos de oposición para acceder a los cargos. Afortunadamente ahí pude pasar primero el examen de actuario y después el de secretario de instrucción, y hoy me desempeño como secretario instructor del octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Perfecto. Bueno, y así nos podemos ir, Sí, ¿verdad? así A es. una trascendencia, a un cambio desde una postura, no quiero escucharme mínima, pero tienen que, pasar por ciertos criterios, ciertas etapas para que el día de hoy, estés tú aquí, Eugenio. Sí, ha sido un bagaje, un recorrido largo en el cual, además de esta carrera profesional en la que he ido creciendo por los distintos puestos que ofrece la carrera judicial, a la par me he ido capacitando, he tenido una capacitación continua.
No ha existido un semestre de esos 14 años que tengo como servidor público en los que no haya estudiado algo, ¿no? Perfecto. Tengo maestría, tengo doctorado, especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Social, un diplomado en Seguridad Social. Ahorita estoy estudiando mi segundo doctorado en Derecho Procesal Laboral. Entonces, este, esta capacitación continua nos va siempre actualizando, ¿no? Claro. El derecho es una especialidad, una materia que va transformándose continuamente dependiendo de las necesidades de la sociedad. Siempre va creando nuevas necesidades y nuevos conflictos en sus relaciones con otras personas y el derecho se tiene que actualizar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y mucho más los servidores públicos de la impartición de justicia, porque finalmente somos nosotros los que vamos a resolver los conflictos que se ponen a nuestra consideración. Entonces, ha sido una introducción muy interesante, Eugenio. Gracias. Estamos listos para pasar a la siguiente parte, que es bajo protesta de decir verdad. Con todo gusto. Listos. Perfecto, pues corren las preguntas. Eugenio, ¿qué te motivó a especializarte en materia laboral? No encuentro una motivación personal, sino que fue la vida la que me llevó a especializarme en derecho de trabajo. Entonces yo empecé en el Poder Judicial de la Federación en un juzgado de distrito. En ese juzgado de distrito empecé como meritorio, esta figura en la que los recién egresados o los estudiantes llegaban a los órganos jurisdiccionales con toda la ilusión de irse llenando de herramientas para que un día que recibiéramos una oportunidad poder tener las bases con qué responder a la confianza que se nos brindaba. Mi mayor participación fue en la sección penal con el procedimiento penal antiguo, el inquisitorio. Y luego me invitaron a trabajar a un juzgado de distrito en Irapuato, donde también estuve en la sección penal. Todo indicaba que yo me iba a enfocar a la materia penal, pero después de ese juzgado de distrito en Irapuato me invitaron a un colegiado Ok, que era materia civil y de trabajo, y ahí me empecé a empapar de la materia laboral, ¿no? Empecé a conocer, empecé a ver cómo se resolvía, cuáles eran los conflictos entre los patrones y los trabajadores, ¿no? Que aquejaban ujú, a todos estos trabajadores en las distintas áreas del estado de Guanajuato, ¿no? Que eran los que nos llegaban. Hubo una especialización de órganos jurisdiccionales. Los tribunales colegiados ya no iban a conocer de dos materias. Todos en el estado de Guanajuato eran así, civil y de trabajo, penal y de trabajo, ok, administrativo y de trabajo. Se hizo una especialización y algunos se quedaron solo civil, solo penal, y en el órgano en el que yo estaba se hizo solo laboral. Pues únicamente he estado en contacto con la materia de trabajo. ujú, Es una materia muy bonita, es una materia donde también se ven muchas injusticias, una materia que nos da para mucho y para mucho cómo crecer. Se juega con una parte muy delicada de la vida de las personas, que es el trabajo. ¿Qué nos da el trabajo? El trabajo nos da seguridad, el trabajo nos da libertad, el trabajo nos da acceso a los servicios de salud, la posibilidad de mantener una familia, de trascender, de dejar un legado, de educar a nuestros hijos. Son cuestiones delicadísimas las que tienen que ver con el derecho de trabajo. claro. También, por otro lado, tenemos la seguridad social, ¿no? Los pensionados, el servicio médico que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta delgada línea, yo creo que siempre la deberíamos de tener estable en nuestras vidas, ¿no? Y cuando esa línea se tambalea, pues bueno, pone en jaque todo nuestro existir. Estoy inmerso en en el nuevo procedimiento laboral, o sea, me toca ser punta de lanza Ok, con esta reforma a la justicia laboral, en la cual se trata de tumbar todos estos vicios que existen en las juntas, ¿no? Estos juicios tardadísimos o estos juicios que no avanzan, estarle dando vueltas, que primero se para el patrón y luego el trabajador y nunca terminamos, ¿no? la siguiente pregunta, creo que ya no lo has comentado, pero si nos pudieras profundizar más el cómo te preparas y te actualizas para mantenerte a la vanguardia como secretario en el tribunal. Cada asunto que se pone a mi consideración para elaborar un proyecto de sentencia, pues primero analizo, ¿no? El caso concreto y después me pongo a buscar criterios relevantes o jurisprudencias o la normativa que dice algún tratado internacional, ¿no? Entonces, tenemos que estar en esta capacitación constante, además de que afortunadamente para el Poder Judicial de la Federación, en la Escuela de Formación Judicial, Escuela Federal de Formación Judicial, Ujú, siempre están ofreciendo distintos cursos de capacitación que son muy interesantes, ¿no? ok. Por ejemplo, nos dan alguno de conciliación y mediación, ¿no? Nosotros que somos secretarios instructores, pues
en algún momento nos toca dirigir la conciliación entre las partes, ¿no? Cuando tienen alguna voluntad, ahí podemos nosotros, pero hay que tener estas bases para irla guiando de la mejor forma y pueda materializarse, ¿no? Nos enseñan cómo se tienen que calcular las prestaciones, Por nos supuesto. enseñan sobre seguridad social, sobre el derecho individual de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos cursos que van surgiendo de acuerdo a las necesidades de la sociedad, pues Claro. nosotros tenemos, digamos que no es una obligación de que si no los tomas algo va a pasar, pero sí tenemos la obligación de actualizarnos en cada momento que haya un criterio novedoso, conocerlo y aplicarlo. A base a la calidad de los casos que has llevado en tu trayectoria, me gustaría que nos compartieras uno de ellos al tema complejo, al tratar de ser complicado y cómo te tocó resolverlo. Tenemos a una empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ujú. a quien la despiden por que había faltado 4 veces en un periodo de 30 días. El contrato colectivo del IMSS y la Ley Federal de Trabajo establecen como causas justificadas para la rescisión de la relación laboral que la persona que falte más de 3 meses, perdón, más de 3 veces Ujú. en un periodo de 30 días sin alguna justificación, es posible despedirla, ¿no? Así Okey. lo establece la norma. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba muy confiado en que la trabajadora no había podido acreditar alguna causa de justificación para poder faltar esos días a su trabajo, ¿no? Claro. Em, ya cuando nosotros empezamos a analizar el asunto, pues nos damos cuenta que ella narra que sufría de ataques de ansiedad, que sufría depresión y que muchas de estas situaciones, luego nos dimos cuenta que ella, si bien había recibido alguna asistencia psicológica por parte de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no la habían trasladado a psiquiatría y ella tuvo que acudir a un psiquiatra particular. Okey. Y esos fueron así unos puntos o focos rojos que nosotros analizamos. Después nos pusimos a revisar el contrato colectivo de trabajo y entonces nosotros haciendo un análisis y ahí sí una argumentación, decimos, no, es que esta cláusula debe de excepcionar a todas las personas que tengan algún problema mental. Y Entiendo. entonces ahí pudimos meter la depresión, pudimos meter la ansiedad. Cuando vimos el por qué no había ido con un médico del IMSS, nos dimos cuenta que ya manifestó que porque sentía que la doctora que la atendía como que se burlaba de ella, que no le Entiendo. daba confianza. Y entonces nos trajimos su análisis o su diagnóstico que tenía de su médico particular y con todos estos elementos que no son los que están en el contrato colectivo de trabajo, Ujú. dijimos, tienes que proteger este tipo de problemas mentales y tienes que justificar las faltas de esta persona y por lo tanto la tienes que reinstalar. ¿Cómo se debe aplicar el principio de progresividad de los derechos laborales en las decisiones judiciales? Bueno, Ujú. el principio de progresividad significa que los derechos que vamos alcanzando ya no podrán ser menores, ¿no? O Okey. sea, por ejemplo, ahora que ha subido últimamente mucho el salario mínimo, Claro. ¿no? Ya no vamos a poder regresar a que los trabajadores ganaban 80 pesos, Por ¿no? supuesto. Porque estaría violando el principio de progresividad, ¿no? Ahora que se está hablando de las vacaciones, que ya se dobló el periodo de vacaciones, ¿no? De 6 a 12 días. Ya no vamos a poder regresar a que los trabajadores tengan 6 días de vacaciones, ¿no? Claro. Entonces, eso es el principio de progresividad de los derechos laborales. Lo que vamos consiguiendo, todos estos derechos que están en la Ley Federal de Trabajo o en los contratos colectivos, pues son triunfos de la base trabajadora, ¿no? Que a fuerza de una gran lucha, pues se van consiguiendo, ¿no? Ahora viene ya el tema de las 40 horas, Claro. y bueno, todos esos son victorias y no podemos regresar. Ningún patrón tiene derecho a ofrecer condiciones menores que las que ya se han obtenido.
Partamos ahora de otro tema que es la conciliación, ¿no? Es una parte importante en la que yo te preguntaría, Eugenio, ¿qué opinas sobre ella y la obligatoriedad que es previa al juicio y realmente darnos una alternativa a un juicio? ¿Cómo sería esta parte? El proceso de conciliación prejudicial es un proceso fundamental, pero el año pasado los centros de conciliación y registro laboral estaban conciliando el 80% de los asuntos Mm, que les llegaban. Entonces, imagínate la productividad que están teniendo, ¿no? Muchos de los conflictos laborales se pueden solucionar en una conciliación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces alguna de las partes está enojado, claro, ¿no? Que me despidió, estoy enojado y no lo quiero ni ver y no quiero conciliar. Pero lo cierto es que si nos sentamos en una mesa a decir, oye, yo tengo derecho a esto, y sí, y que haya ahí alguien que los esté asesorando y les diga, sí, efectivamente, tienes derecho a estas cuatro cosas, y que le diga el patrón, ok, si eso, a eso tienes derecho, te lo doy, se acabó el conflicto. La conciliación es una piedra angular del derecho de trabajo que además yo pienso que debe de crecer más, de fortalecerse, y deberíamos de empezar a tener la cultura de conciliar. Esa cultura a veces no la quieren los patrones, mm, a veces no lo quieren los abogados de los trabajadores porque okey, dicen, no me van a pagar lo mismo por acompañarlo solamente a una audiencia que por llevarlo a un juicio. Lo cierto es que funciona y funciona muy bien. Nosotros, además de este periodo de conciliación prejudicial, ya en juicio, en las audiencias, ujú, tanto preliminar como de juicio, el juez les pregunta a las partes que si hay alguna propuesta para conciliar, claro. que si alguno tiene el deseo, y dice, no hay propuesta, pero aquí la hacemos. Cuando las partes tienen voluntad, el juez se retira para no contaminarse de lo que pasa en la conciliación, porque la conciliación no es parte del juicio, Claro, por supuesto. y entonces el secretario instructor está mediando con ellos. Viene la parte de tu postura como abogado ante, pues, un despido injustificado, Navarro. La parte de pérdida de confianza en los trabajadores, ¿sí o no? Es un tema bien interesante y bien difícil de manejar porque al final de cuentas tenemos esta doctrina que dice que los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo. Claro, El simple hecho de que el patrón diga que hay pérdida de la confianza o de que pueda acreditar que hay pérdida de la confianza, pues bueno, eso es suficiente para poder rescindir la relación de trabajo. Los trabajadores de confianza, como decíamos, únicamente son los que tienden a dirigir, los que tienden a administrar la empresa, los que tienen esta relación con el dueño, ¿no? claro. Cercana. Y que evidentemente si esa persona rompe esa confianza, es correcto que le rescindan la relación de trabajo, ¿no? Porque ya no podríamos continuar Claro. laborando si yo descubro que estás administrando de una forma indebida mi empresa. Es una línea muy delgada en la cual, pues bueno, a veces nos contratan como trabajadores de confianza y no estamos desarrollando actividades de confianza, ¿no? Y la siguiente pregunta, Eugenio, ¿qué elementos debes tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género en juicios laborales? Para juzgar con perspectiva de género en materia de trabajo, también hay que juzgar con perspectiva de género es aplicar un protocolo o unos sistemas y pasos para analizar un caso en concreto cuando por razón de género una de las partes está siendo reprimida o está siendo atacada, y entonces es cuando tenemos que emplear esta metodología. Primero que tenemos que darnos cuenta en materia de trabajo, que exista un acto o una actitud de poder hacia la persona que está siendo oprimida. En caso de que de las pruebas no se advierta rotundamente que existe un abuso de ese poder, el juez tiene la facultad de recabar las pruebas que considere necesarias Ujú, para poder acreditar que existe esta opresión en razón de género, ¿no? Las mujeres que están desempeñando un trabajo igual que algún hombre reciben un salario inferior. Eso es algo que, bueno, en mi comprensión no tiene por cabida, supuesto. porque claro que no debe de ser, ¿no? A trabajo igual, salario igual. También la Ley Federal del Trabajo ya habla sobre la igualdad sustantiva. Venga. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Pues es esto precisamente, que tanto hombres como mujeres, cuando presten un servicio, pues
deben de recibir el mismo trato, el mismo salario, la misma jornada, ¿no? O sea, no tendríamos por qué tener alguna diferenciación porque pues ambos estamos en igualdad de condiciones. Claro, claro, por supuesto. Y que tenemos que ponerle el stop al límite de no dejes avanzar esta reforma, este cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos ya justo la identificación al análisis, Navarro, a las gráficas, pero sobre todo a los resultados, ¿no? Y hablando de resultados, a raíz de estos cambios, esta pregunta que te estaré realizando, pues sí es importante a raíz de la reforma al Poder Judicial para democratizarlo. ¿Cómo se entiende que se debe independizar el tema judicial? La independencia judicial es un principio fundamental, ¿no? Para todas las personas juzgadoras. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando estamos resolviendo un asunto, no debemos de hacer caso, no debemos de voltear a ver cualquier presión externa. La independencia es no hacer caso a nada de eso. Nada más tomar en cuenta nuestro caso concreto, cuáles son los hechos que fueron narrados, qué contestó la patronal, cuáles fueron las pruebas que ambos ofrecieron, cómo han sido valoradas y con base en ello, con la ley en la mano, con los tratados internacionales y con los derechos humanos, ¿quién de los dos tiene la razón? La imparcialidad va a determinar Ujú. que estemos en medio. Así es. Ahí la imparcialidad podríamos definirla como que yo tengo dos partes Por y supuesto. únicamente al que tenga la razón. No me importa Correcto. a quién tengo enfrente, ¿no? O sea, simple y sencillamente sé que tengo un trabajador, tengo un patrón, pero no sé si eres poderoso, no sé si no eres poderoso, yo los voy a tratar iguales. Y la justicia es la que va a tener la decisión. Eugenio, pues hemos llegado al final de esta entrevista, pero no nos vamos antes sin que Eugenio Navarro nos pueda dar un mensaje. ¿Qué le aportarías, Eugenio, a la justicia social en México a llegar a ser magistrado federal en materia de trabajo aquí en Guanajuato? Bueno, pues yo pondría al servicio de la gente toda mi capacidad práctica, mis conocimientos teóricos para impartir una justicia transparente. Al final del día, eso es lo que está esperando la ciudadanía, que nosotros presentemos una justicia que ellos puedan entender. No me gustaría reducir los formulismos en las sentencias, los formalismos también. Creo que si introducimos esta figura de la conciliación en todos nuestros procesos, podríamos empezar a solucionar más asuntos. Desde antes ya no llegaría tanto a nosotros. Estamos acostumbrados hasta el día de hoy a hablarle a los abogados, ¿no? A hablarle a los expertos en derecho. Y entre más rebuscado es mi argumento, me parece que está mejor elaborado. Cuando no es así, nosotros le tenemos que hablar al trabajador, le tenemos que hablar al patrón y que ellos entiendan por qué estamos decidiendo de una u otra manera. A mí me gusta la capacitación constante, me gusta el trabajo duro, me gusta asumir el reto y eso es lo que me gustaría aportarle a la justicia social en nuestro país. Para cerrar, Eugenio Navarro Pérez, eh, los invito a que conozcan el perfil del licenciado que está a la candidatura en la planilla rosa número 18 para magistrado en materia de trabajo. Me gustaría que les dieras un mensaje a las y los ciudadanos guanajuatenses para que este 1 de junio puedan votar por ti. Me gustaría pedir su confianza para que el 1 de junio voten por Eugenio Navarro Pérez en la boleta rosa, escribiendo el número 18 en el recuadro amarillo. Hoy tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, la cual consiste en investigar los perfiles, quiénes son los más adecuados para conformar el Poder Judicial de la Federación. Esta oportunidad surge porque la sociedad estuvo pidiendo, ¿no? Que ahora se escogieran a los jueces. Y bueno, aquí está esa oportunidad, la tienen en sus manos, no la desaprovechen, investiguen. Si no acudimos a votar, vamos a dejar que otras personas decidan por nosotros. Hoy necesitamos ejercer nuestra voz, ejercer nuestro derecho y hacerlo responsablemente. Voten por Eugenio Navarro Pérez, Bonita Rosa, número 18. Muchas gracias.
Les mando un gran saludo. Esto fue Bajo Protesta de Decir Verdad con el candidato licenciado Eugenio Navarro Pérez. Ya lo escucharon, planilla rosa número 18 para magistrado en materia de trabajo. Fue una cláusula más, una entrevista de mucho provecho, licenciado. Te agradezco el espacio, gracias por la oportunidad y por presentarte con las y los ciudadanos. ¿No? A ti muchas gracias por el espacio, muchas gracias al auditorio por escucharnos y les mando un gran saludo. Saludos, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.